Se habló mucho acá del caso Gastón Olveira también, Nelson, que fue nacionalizado Sí, hace poco, está a punto de ir al Mundial. En tiempo sí. de usted, el camino a Sudáfrica 2010 también pasó algo parecido. ¿Cómo ves ese tema? Y es un tema complicado porque como somos todos muy patriotas, a mí me toca un poco que un paraguayo quede fuera de la convocatoria, pero claro, también queremos, si hay la posibilidad de que venga uno y que no venga solo por el pasaporte o por la camiseta por jugar un partido, pero que también se identifique con lo que está jugando. Claro que nosotros en nuestro tiempo también tuvimos el caso de Lucas Barrios, por ejemplo, que Ujú. al último momento entró, pero que él desde el momento también se puso la camiseta y respondió al 100%. Yo creo que hoy en día nadie va a decir que, bueno, que fue una mala idea. Entonces, yo estoy bueno, a favor y en contra también porque, bueno, duele que un paraguayo 100% esté fuera de la convocatoria, pero también hay que analizar y ver si es que tiene la buena predisposición, si es que tiene la sangre un poco, por lo menos tatarabuela paraguayo, para que pueda estar en la selección.